Nuestro extraordinario de hoy es Pablo Jiménez. Recientemente ha publicado el libro Pérdida de grasa del laboratorio al gimnasio. Está aquí para contarnos las claves para que este proceso sea exitoso. Hola, Pablo. Muy buenas, ¿qué tal, Oscar? Muy bien, Pablo, aquí estamos. A ver qué nos cuentas. Dime un poquito quién es Pablo, de dónde viene, hacia dónde va. Bueno, Pablo es un friki, ¿vale? Siempre, no sé, yo he sido siempre una persona desde muy pequeño, muy aficionado, incluso obsesionado con leer de prácticamente cualquier tema. Y luego pues me entró el bicho este de la fisiología, el rendimiento, la salud. Y bueno, laboralmente pues me dedico principalmente al mundo de la docencia en varias plataformas, entre ellas en FAF, que la sacamos hace poquito. Como ha dicho Oscar, con ENFAF también saqué el primer libro, espero que sea el primero de muchos. También colaboro con FES, el grupo de investigación del doctor Juan Carlos Colado, que bueno, que ahora estamos dando los primeros pasitos. Y bueno, pues me encargo de dirigir el equipo de mate de Live junto a Carlos Alís, que allí tenemos pues, gente espectacular, siempre lo digo, Miguel, Marta, Espinar, Marcos, chicos muy potentes y bueno, también estoy dentro de Qualis Training Lab, dentro de la parte de fisiología del ejercicio. Es un poquito a nivel laboral y a nivel personal. Pues eso, también soy CAFID y dietista y bueno, en los próximos años espero que si todo va bien con el grupo de investigación, pues a pocos años vista sea también doctor en ciencias del ejercicio. Bueno, antes de iniciarnos en la entrevista del libro, me gustaría que nos diferenciaras un poco en si es lo mismo perder grasa que perder peso. A ver, claramente no, y esto sobre todo se ve en los trabajos donde se hacen estudios de agudos. Al final tú puedes perder peso de muchas maneras o perder grasa de forma ineficiente, que puede ser una mayor pérdida de peso, pero una peor distribución de los compartimentos corporales. Cuando nosotros realmente hablamos de perder grasa, ya no solo con un fin enfocado a los deportes de estética, que puede ser algo que nos gusta mucho, sino también para el mundo de la salud, pues también debemos cuidar, como digo, otros compartimentos corporales, por ejemplo, el músculo esquelético e incluso la salud del tejido óseo. Entonces, esto complica mucho el proceso inicial de la gente que tiene como perspectiva perder peso. Perder peso, pues, aunque en muchos casos puede ser un indicador de un proceso correcto, creo que no queda suficientemente explicado el cómo han sido las cosas, cómo ha reflejado el proceso y cómo se reflejan los resultados. Dices en el libro que a la hora de hablar sobre si un factor fisiológico es bueno o malo, es muy importante y debemos entender que tanto los procesos de almacenamiento como movilización y oxidación de grasa son fundamentales. ¿Es importante conocerlos para tener una pérdida de grasa exitosa? A ver, al final yo siempre digo lo mismo. Por ejemplo, cuando tú utilizas un término de entrenamiento, el consumo máximo de oxígeno y lo relacionas también, o la velocidad aeróbica máxima, te estás refiriendo a un proceso fisiológico realmente que le ha dado el nombre y le has aportado un término operativo, vamos a decirlo así. Entonces, aquí ocurriría prácticamente lo mismo. Ya no a lo mejor directamente sobre sé lo que es un ácido graso y voy a perder más grasa, pero sí a la hora de entender, discernir y cribar determinadas estrategias. El gran problema muchas veces está en que hacemos interpretaciones muy erróneas de lo que leemos porque la base de lo que leemos no lo conseguimos entender. Entonces, si no dispones de esa base mínima en fisiología del ejercicio, fisiología clínica, etcétera, etcétera, es muy complicado que luego entiendas cuando dentro de un trabajo científico, por ejemplo, se hablan de puntos concretos. Es decir, en este trabajo se ha medido esto, esto y esto. A lo mejor ves los resultados y te has dado cuenta de que la medición que han tomado no se corresponde, por ejemplo, se refieren a, solo miden cuántos ácidos grasos hay en sangre en un momento determinado.
ahí tú no sabes si eso es porque la persona está haciendo una dieta más alta en grasa, porque esa persona está o no en estado de ayuno, etcétera, etcétera. No se está reflejando tampoco o no tiene como primary outcome, como resultado primario, la pérdida de grasa. Entonces, hay que entender esto a la hora de interpretar las cosas, porque luego hay muchas veces confusión en aspectos que no debería haber esa confusión. ¿Y a qué se refiere el proceso ese de quema de grasa? A ver, al final, un sustrato energético tiene un fin, como digo, aparte de tener otros fines. Sabemos que la grasa en el organismo, pues gracias a Dios y desde los años 80 ya no solo se ve como algo que almacena, sino también algo que genera e interactúa. Pero desde el punto de vista energético, sí que es cierto que desde la célula adiposa, desde el adipocito, pues la regulación energética que hay alrededor de él ayuda a que principalmente, hablando de los triglicéridos, estos puedan finalmente dividirse en las moléculas de ácido graso y glicerol y que finalmente puedan ser oxidados por la gran dependencia de oxígeno, principalmente, obviamente a través de las mitocondrias. Esto sería, vamos a decir, la respuesta normal al uso de energía y normalmente se denomina beta oxidación. Hay otros tipos de oxidación que se dan en otros orgánulos con algunos ácidos grasos diferentes, pero normalmente lo que nos estamos refiriendo es este proceso de beta oxidación. Esto pues lo explico bien en el libro, cómo afectan pues dentro de la mitocondria las diferentes enzimas relacionadas con la carnitina, etcétera, etcétera, y el fin último de esa lanzadera que sea dentro de la mitocondria que busca eso, el aprovechamiento energético. Al final no podemos entender este proceso si no tenemos en cuenta el punto de vista de la regulación energética. En una sociedad en la que prima tanto la estética, una de las afirmaciones que me quedo bastante sorprendido que haces en el libro es que a tu cuerpo le interesa más funcionar y que no enseñes abdominales en la playa. ¿A qué te refieres con esto? A ver, realmente, y esto es un libro que, bueno, Eneco es coautor, entonces todos la cabra tira al monte y se habla mucho también de porcentajes grasos extremos y demás. Entonces, creo que tanto un libro enfocado para la salud como un libro enfocado a lo mejor para el rendimiento, en lo que los americanos llaman physical, que aquí decimos a veces deportes de estética, dietas de estética, pues no deja de ser una recomendación de salud tanto para la población que quiera perder peso como para esa población concreta. Y me explico un poquito más. Al final, nosotros tenemos que entender que determinadas adaptaciones terminan apareciendo porque el comportamiento que estamos teniendo muchas veces va en contra de la biología, de lo que somos y lo que deberíamos ser. Entonces, tu objetivo puede ser querer enseñar los abdominales en la playa y ser el más rajado y mamado de la playa, pero todas estas decisiones que están tomando y también como profesional cuando tome decisiones sobre otras personas, debes tenerlo en cuenta, porque lo mismo te llevas algún tipo de sorpresa que no es agradable. Todos conocemos chavales de 18 años, hacen su primera definición y no funcionan con la novia. Después de estar unas semanas a base de arroz, pollo y brócoli, pues esas cosas son cosas que debería entender la gente antes de realizar determinados abordajes y que hay determinados abordajes que realizados de forma muy agresiva, pues seguramente lleven al final a algún tipo de regulación. Entonces, por lo menos, si lo haces, hacerlo lo mejor posible y si aparece alguno de estas problemáticas, pues comprenderlo, aceptarlo y trabajar para que se dé en la menor medida posible o como digo, por lo menos entender que aparezca y que tampoco genere un cuadro psicológico de ansiedad en medida
que esto se ve mucho, sobre todo en chicas, con el tema de la disponibilidad energética baja y la aparición de REDS, de esa deficiencia energética asociada al deporte, que muchas veces tiene una relación directa con el estrés psicológico. Perder peso o perder grasa, mejor dicho, está siempre relacionado con calorías. Hablas en el libro de flujo energético. ¿Puedes definirnos un poco qué es el flujo energético? A ver, al final, realmente nosotros en sí mismo somos una regulación energética continua. Esto es así. Lo que pasa es que tú puedes hacer esa regulación más o menos dinámica y tú puedes llegar a un mismo punto de diferentes maneras. Una de esas maneras puede ser el aumento del flujo energético. Es decir, seguramente tener una ingesta mayor porque el gasto asociado que tú estás realizando es mayor también. Esto normalmente pues, suele ser una perspectiva muy viable y no solo desde el punto de vista de atletas o personas que quieran reducir su porcentaje de grasa para llegar a una competición. Obviamente, esto es muy importante para esas personas, ya que las estrategias que tenemos, sobre todo en personas que no llevan a cabo ningún tipo de abordaje farmacológico, son más estrechas, pero en personas también que buscan mejorar su salud, incluso puede ser más positivo el aumento de este flujo energético, ya que también pues, tiene adaptaciones cardiovasculares positivas, tiene adaptaciones a nivel periférico muscular positivo, tiene adaptaciones a nivel central por lo propio que genera el ejercicio a nivel de bienestar, memoria, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un abordaje muy interesante, no solo el, te llega una persona y vamos a cortar, sino primero ver qué se puede modificar en su estilo de vida, ya que muchas personas no requieren como tal de una dieta hiperrestrictiva y un porcentaje de grasa muy bajo a través de ella, sino aumentar un poquito su flujo energético y con ello seguramente pues mejoren su composición corporal también. Un tema que genera mucha controversia es el tema de a la hora de realizar el mejor ejercicio físico para la pérdida de grasa. ¿Qué recomendaciones darías en cuanto a ejercicio físico? ¿O cuál sería el mejor? A ver, si no hay ninguna población concreta, yo siempre voy a decir lo mismo. Haz la variabilidad que puedas en lo que puedas bien programado. Para la salud seguramente sea lo mejor. Y esto de manera general desde este punto de vista saludista. Si tu objetivo es llegar a una competición, eh, que el entrenamiento de fuerza no se vea limitado por actividades de alta intensidad fuera del gimnasio y que esas actividades de intensidad más moderada o baja se den de forma principalmente extensiva y continua. También porque va a ser o puede ser eh, complicado en algunos casos, en algunas definiciones muy extremas y aquí sobre todo tenemos el tema de estudios en culturistas naturales, que el quedarte consumido o incluso perder el rendimiento dentro de tu entrenamiento de fuerza, pues puede ser negativo para la composición corporal. Entonces yo me quedaría con estos puntos. En población general, pues haz lo que puedas. Seguramente si te lleva una persona con un ligero sobrepeso, cualquier cosa que haga le va a hacer perder peso y si además es inactiva, perderá peso y ganará masa muscular. No me preocuparía demasiado. En una persona que es un atleta ya con objetivos competitivos, pues sí que tendría en cuenta un poco si puede haber interferencias o no entre los tipos de ejercicios que realizan. Muy bien. Teniendo un poquito más al tema de la nutrición, ¿qué factores tendrías tú principalmente en cuenta a nivel nutricional? A ver, lo primero que se debe tener en cuenta, yo creo que abordándolo desde la salud, es la disponibilidad energética del atleta y cómo creas el déficit energético. A partir de ahí y de evitar que la persona se esté consumiendo en un periodo de pérdida de peso, es donde ya podríamos entrar en, bueno, la proteína medianamente alta,
no hacer desaparecer los hidratos de carbono, como hace mucha gente. De hecho, los hidratos de carbono parece que tienen un impacto directo sobre estas deficiencias energéticas y el desarrollo de REDs. Y bueno, y tampoco reducir al máximo la cantidad de grasa. Yo creo que eso es lo más inteligente y el abordaje que podemos hacer de forma más sencilla. Se ven, bueno, se promocionan mucho las infraalimentaciones. ¿Qué problemas podrían surgir a través de la infraalimentación? A ver, el tema de las infralimentaciones es lo que comentaba con todo el tema de la disponibilidad energética, REDs y demás. A partir de ese problema inicial, que es el consumo muy bajo de calorías y esa baja disponibilidad energética, va a haber alteraciones en el metabolismo de diferentes micronutrientes, va a aparecer apatía, cansancio, malestar psicológico, incluso problemas bastante graves desde este punto. Puede aparecer también bradicardia, puede aparecer desmineralización del tejido óseo, que en mujeres es bastante conocido este problema y el desarrollo de osteoporosis prematura, pasando por osteopenia. También problemas en la motilidad intestinal pueden aparecer también como consecuencia de esto. Reducción del flujo energético directamente, ya que el cuerpo va a tender mucho a tenerte tirado dentro del sofá ya que no te muevas. Problemas a nivel endocrino, falta y pérdida del deseo o algún tipo de disfunción sexual. En chicas también la aparición de amenorrea hipotalámica, o sea que son muchas cosas y muchas cosas con muchas consecuencias dentro de un contexto de salud y viabilidad. ¿Qué número de calorías, por decir alguno, o por tener algún tipo de guía, sugerirías a la persona que estuviera escuchando esto para perder peso o que no debería de bajar de X calorías? A ver, tradicionalmente se decía siempre el tema de las 30 kilocalorías por kilo de fat free mass, de masa libre de grasa, sobre todo en mujeres, en hombres un poquito incluso por debajo, incluso llegando a 15. Pero realmente esto es muy individual. Hay algunos trabajos que ven que en algunas personas puede haber manifestaciones con infraalimentaciones bastante moderadas y en otras personas con infraalimentaciones que son, vamos a decir, dramáticas. Es decir, hay personas que no pierden la regla con 20 kilocalorías por kilo de fat free mass y hay personas que incluso por el estrés psicológico con 40 kilocalorías pueden estar perdiéndola a causas relacionadas con la deficiencia energética. Entonces, es bastante individual. Sí que es cierto que hay autores que mencionan que los hombres parece que reaccionan un poquito más o sea, reaccionan de mejor manera a las calorías un poquito más bajas, pero esto no quiere decir que no aparezca deficiencias energéticas en hombres. De hecho, es algo que la literatura comúnmente ha olvidado mucho en ellos tradicionalmente, pues no sé si porque es menos visual, al final en chicas uno de los primeros síntomas es la pérdida de la menstruación y es algo que, vamos a decirlo así, es muy físico, muy palpable. En chicos no sé si había también el tabú de no decir hay problemas o de disfunciones sexuales también, pero sí que es cierto que también existe para ambos sexos y bueno, es una problemática que aparece y que es bastante común. Se habla mucho de mecanismos de hambre y saciedad, pero creo que muchas veces se explican mal. ¿Podrías darnos tu punto de vista de estos mecanismos? A ver, el hambre y la saciedad no dejan de ser una respuesta a todo lo que estamos haciendo y manipulando eh, nuestro cuerpo, pues eso, con todas las variaciones energéticas o de nutrientes que estamos haciendo. Es un no quiero consumirme. También en entornos patológicos, pues la perspectiva de esto cambia también y no debe ser visto igual desde el punto de vista fisiológico, cómo se comporta una leptina o una grelina apareciendo con resistencia en una persona
con un determinado tipo de obesidad, incluso en función del tipo de obesidad, también cambia la relación de estas a una persona que, bueno, pues está en su normopeso, hace ejercicio de forma continua, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, pues hay modificaciones también en función del contexto. Hablar de fisiología en este tema es muy amplio y muy extenso porque influyen muchísimos factores diferentes, incluso no solo la procedencia de lo que comes, sino cómo está preparada esa comida, visualmente qué te genera también. Entonces, lo que digo, aquí sería un punto bastante complicado. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, sí me gustaría decir que gran parte de las respuestas al hambre y la saciedad, pues, vienen vinculadas tanto por emociones internas como por efectos externos, efectos de tu entorno, ya sea el entorno, tu entorno social o cómo ves el plato de comida que tienes delante. Creo que eso también es algo que es importante tener en cuenta y de valorar, que todos estos procesos fisiológicos no se dan solos y que, bueno, que se dan de forma conjunta junto a unas respuestas psicológicas. Sí, es uno de los puntos que me gusta cómo tratáis en el libro, es este tema holístico, porque muchas veces no se diferencia las hormonas con las emociones y, y es un punto que cabría resaltar muchísimo, porque cuando se habla del tema hambre-saciedad, se suelen o diferir mucho o no se entra en una o en otra. Y, y hablando de emociones, muchas veces se tira la culpa a la fuerza de voluntad. Define un poco qué es la fuerza de voluntad o qué crees que es la fuerza de voluntad y qué aspecto tiene en cuanto a los procesos de pérdida de grasa. Mira, cuando yo estuve con el libro, escribiéndolo, me chocó que autores desde el mundo de la psicología, la sociología, daban puntos de vista que a lo mejor tenían cosas en común, pero que podían ser dispares de alguna forma también. Entonces, muchas de las visiones que hay existen sobre la fuerza de voluntad tiene que ver con la capacidad de hacer frente a algo, aunque la definición en sí misma debería ser un poquito más compleja. Entonces, pues eso, muchas teorías hay y muy diferentes sobre si esta tiene un origen puramente fisiológico, si nosotros como personas lo que tenemos que hacer, la fuerza de voluntad se debe manifestar como la no exposición a factores que pueden alterar el proceso, si la fuerza de voluntad es simplemente la capacidad una vez que te has expuesto a estos factores y ya desde el punto de vista de los resultados, entre los puntos que a lo mejor podemos ver es que esta no exposición a los factores tiene también un porcentaje de éxito bastante importante. Entonces, hay determinados contextos donde, y yo lo veo así, seguramente una persona experta en psicología sabrá explicarlo mejor, hay determinados momentos donde a lo mejor la fuerza de voluntad para una persona desde un punto de vista operativo sea eh, aprender cómo tener una buena relación con la comida y cómo resistir o entender cómo come de forma consciente. Y hay otros determinados puntos donde yo creo que puede estar más relacionado con el entorno y cómo esa persona tiene que hacer frente a un entorno para no adquirir, por ejemplo, un determinado ultraprocesado y tenerlo en casa, sabiendo que el porcentaje de éxito en ese caso va a ser menor de no comérselo. No, si al final eso lo vemos en el día a día. Cada uno, un día nos puede costar gestionar algo muy poco y el día siguiente, porque tenemos un día súper estresante, lo gestionamos de peor manera. Un factor que se suele, y va muy relacionado con el estrés, que se suele no tener en cuenta es el sueño. ¿Qué mecanismos están ligados al sueño y la pérdida de grasa? A ver, el sueño en sí mismo
va a alterar cualquier tipo de proceso que tú quieras tener en tu vida. Es decir, si tú no duermes, algo malo te va a pasar, 100%. Ahora o más adelante. Eso es así. Dentro de lo que es puramente la pérdida de grasa, hay mecanismos directos entre la relación del sueño y la vigilia, como puede ser determinados factores como la homeostasis de la glucosa, el aprovechamiento energético y otros factores que vienen de forma indirecta a través del cansancio y las fatigas como un peor rendimiento o, bueno, o una menor actividad en el día a día. Al final estás más cansado, más fatiga, no descansas, eres menos productivo. Entonces, ¿qué problemas hay aquí? Que además también la forma que podemos tener de aprovechar diferentes estimulantes, pues en este caso es menor. Estás aprovechando los estimulantes para compensar un problema y no para sacarles partido. Todo lo que gira alrededor de este proceso seguramente se va a ver afectado de alguna forma y esto se traduce normalmente en los trabajos que lo miden pues, en peor composición corporal, tanto desde el punto de vista muscular como en el tejido adiposo, incluso puede que en su distribución. Entonces, muchas veces yo lo digo, si por ejemplo tienes que abordar o comprar un suplemento para perder peso, muchas veces es mejor que te gastes el dinero en un suplemento para descansar mejor, que te va a ayudar en última instancia más a comprarte pues más cafeína o más sinefrina. Es algo que hay que tener en cuenta y que bueno, creo que se descuida demasiado. Bueno, pues a colación de este comentario y sabiendo que estás trabajando con Life Pro, ¿recomendarías algún tipo de suplemento o qué fuerza le das a los suplementos a la hora de pérdida de grasa? A ver, siempre digo lo mismo. Un suplemento tiene que sumar a algo. Eso lo primero. Entonces, ahí tiene que ser un suplemento que esté contrastado, tenga base científica y que sea aprovechable. Y luego lo segundo, y va a raíz de la primera premisa. Para que sea aprovechable, primero tiene que haber unas bases bien cumplidas. Entonces, un suplemento tiene bien que ayudar o a subsanar un problema que hay si no se consigue modificar de otra manera o si de forma puntual viene bien o bien a potenciar procesos que nos puedan interesar. Entonces, si quieres perder peso, para mí lo básico es comes, entrenas y te nutres bien, perfecto. A partir de aquí, te cuesta dormir o tienes mucho estrés, aquí podemos usar algún tipo de melatonina. Si te cuesta sostener el sueño, pues liberación sostenida. Si aparte de esto también te cuesta quedarte dormido, puedes probar una de liberación híbrida, las dos que he sacado con Life. Las Wagandas si tienen mucho estrés. Si quieres aumentar ligeramente el gasto energético o también quieres, por decirlo así, paliar un poco la sensación de hambre, puedes utilizar sinefrina. Si también quieres con esta meta de estimulantes, puedes utilizar el Evident Partner, que es sinefrina, TBR y cafeína, realmente los tres compuestos que tienen evidencia para perder peso. Hay alguno más, pero más prometedor que otra cosa. La capsaicina, por ejemplo, es más prometedor que evidencia actual. En cuanto a pérdida de peso, en rendimiento, pues puede haber un poquito más de evidencia. Y bueno, pues eso sería un poco lo que yo generalmente uso. Hay algunos casos donde si hay algún tipo de deficiencia en dietas muy extremas, se puede utilizar un multivitamínico, teniendo en cuenta también eh, no generar una hipervitaminosis, ya que, o sobre todo, no exceder el consumo de antioxidantes a un nivel muy extremo, ya que hay multivitamínicos que pueden ir pasados de dosis también. Y bueno, incluso, bueno, en general, multivitamínico, pues con una correcta alimentación no lo veo, pero viendo las barbaridades que hace la gente y cómo gestiona, por ejemplo, el consumo de frutas y verduras, que incluso hay personas que eliminan las frutas totalmente, pues hay que entender determinados abordajes y lo que digo siempre, cualquier suplemento que luego pueda ayudar a la salud de las personas.
realmente tiene que tomar todo esto una persona. No, una persona tiene que tomar aquello que le sea de verdad una suma y que se lo pueda permitir económicamente una vez que pueda pagarse un entrenador, un nutricionista o lo que necesite esa persona. Si esa persona no necesita nada de esto, que no lo consuma, porque es que está tirando el dinero. Si estas cosas le pueden beneficiar de alguna forma, pues hay que ver su caso y que le beneficia. En el mío, yo lo tengo muy claro. Yo normalmente no suelo tener ansiedad por la comida, pero sí que es verdad que cuando he utilizado sinefrina me ha ayudado, la cafeína en momentos puntuales también, el té verde lo he utilizado también alguna vez y sobre todo en mi caso es el uso de algún tipo de adaptógeno y de melatonina, porque a mí sí que se me trastoca bastante el sueño en cuanto hago modificaciones o llego a un porcentaje de grasa determinado. Si tuvieras que dar unos consejos a una persona que quisiera empezar a perder grasa, ¿cuáles serían? Que no se obsesione con la báscula, sobre todo si está empezando, ya que en su caso es muy posible que haya una recomposición corporal también. Que si tiene que gastar dinero, lo que he dicho, primero lo gaste en profesionales y no en pastillas. Creo que eso es lo más importante y que luego si necesita algún tipo de suplemento, que tenga un profesional a la hora de elegir. Si la persona lo tiene muy controlada, pues ella misma seguramente, por lo menos, habrá leído a gente profesional que no se deje llevar por charlatanes, como, como se dice la palabra, o por magufos, como dice José Kenji. Y luego el tercer consejo, pues si has cumplido eso, hazla sostenible. Sobre todo que tú los resultados que consigas, si tienen un objetivo de salud, puedan mantenerlos en el medio o largo plazo. Porque luego, por ejemplo, vemos determinadas intervenciones a largo plazo en algunas cirugías incluso, que esto no se sostiene a medio plazo y que termina generando pues de nuevo un problema, no soluciona el problema. Entonces, si no se hace sostenible y estamos hablando de una persona que busca salud, nada, no tiene ningún sentido. Si es al revés, si se hace para una persona que busca un determinado físico extremo, pues el problema es que no va a ser sostenible. Entonces, entender que una vez llegado a ese punto y después, pues tocará centrarse en otro tipo de etapas. Bueno, creo que ha quedado todo bastante claro y quiero hacerte las últimas dos preguntas que hago a todo el mundo. Eh, ¿Un libro que recomendarías? A ver, estamos hablando del mío. Te iba a recomendar el mío, pero por recomendar otro, pues yo creo que te recomendaría, si para el tipo de gente que me está escuchando, el Guyton, porque el tratado de Guyton de fisiología médica, el de Robert T. C. Gibbs, de biología molecular, también está muy bien. El Boet, el Leninger, esos libros básicos, pues a la gente que nos esté escuchando le pueden venir muy bien. De otros ámbitos ya hablaremos con más calma porque eso da para largo y tendido, pero bueno, si no, que se leen 101 dálmatas o algo así. Vale, ¿y una persona que te gustaría que invitara a este podcast? A Walter, si es posible. La verdad que es una persona que, solo he tenido trato con él una vez en persona, pero tuve el honor de presentarle en Sevilla. Además, fui ponente en un evento donde estaba él y me parece de las personas más capaces que existen en el sector y además creo que refleja mucho cómo me gustaría a mí ser en la vida. Quiero decir, él es una persona que sabe mucho y que es tremendamente humilde, nunca ha robado contenido de nadie, vamos, es una persona que a mi forma de ser, pues es el reflejo de cómo se deberían hacer muchas cosas, si es posible él y bueno, creo que también eh, puede estar interesante que traigas a Sergio Martínez para que se cague en todo Dios, que es muy gracioso, no sé, pues a cualquiera de estos, tanto a Sergio, Carlos, Eneco, gente así, aportan muchísimo y son gente que está muy bien. Pero a título personal,
por, por los temas que trata, pues me gustaría ver si sacas algo con Walter. Intentaré contactar con él porque hace unas entrevistas Edu también me lo sugirió que trajera a Walter porque puede quedar una cosa muy chula en cuanto a pérdida de grasa. Y nada, quiero ser respetuoso con tu tiempo y solo decir la última frase que siempre digo, que mejor hecho que perfecto, que no nos esperemos a tenerlo todo perfecto. Y muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Nada, muchísimas gracias a ti, Oscar, por contar conmigo. Los últimos meses, ya te digo, han sido un poco caóticos. Con Edu en su podcast me pasó lo mismo. Le tuve que dar fecha para febrero porque sobre todo enero fue un mes, vamos, que si el día tenía 24 horas necesitaba 30, pero bueno, es lo que tiene ser autónomo en España, ¿no? Es que esta frase de Alejandro Monedero se me quedó marcada, la de un empresario, aquí tenemos en cuenta los empresarios individuales, las 40 horas de jornada ya las han pasado un miércoles y bueno, en los últimos meses también. Al final yo invierto mucho tiempo en leer y perdona, Oscar, pero me ha sido imposible por el caos de mi agenda gestionar todo bien. Tranquilo, es que sea esto lo peor que nos pase. Eso es. Bueno, un abrazo, Pablo. Un abrazo enorme, chicos. Hasta luego.